Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Noche. Bueno, pues sí, ya estamos. Muy buenas noches. Les pido ahí una disculpa por unos minutitos que estaba atendiendo un asunto ahí de otra clase que estoy ahí a primera hora, entonces, pues me costó un poquito, ¿verdad? Pero bueno, ya lo finiquitamos. Un gusto para mí, pues, verles nuevamente por esta vía. Estaremos, pues, continuando, ¿verdad?, con nuestro contenido del programa de curso de la Cátedra de Derecho Procesal del Trabajo 2. Ya saben ustedes, pues, que en este caso requiero, ¿verdad?, que tengan a la mano su código de trabajo para poder ir ahí tomando apuntes, haciendo los comentarios que se requieran. Ya pueden ver ustedes que en la página estamos al día, ¿verdad? Estamos al día con las grabaciones. Tienen ustedes a su disposición todas las grabaciones de la clase. Y también, pues, las diapositivas. El día de hoy vamos a agotar este grupo de diapositivas para que ustedes, pues, también lo tengan como un instrumento de estudio y un instrumento de referencia, ¿verdad? Pues, para aquellas todas personas que yo sé que en la virtualidad, imagínense ustedes ya llevan casi 2 años en esto, entonces, evidentemente, pues hay un tipo de desgaste algunos días en el recibir alguna clase virtual, pero en este caso, pues ustedes tienen la oportunidad de, con estos mecanismos, poder acceder a las clases y ponerse al día. Al final, lo que me interesa a mí es, en este caso, pues que ustedes aprendan y que en sus exámenes tengan un buen rendimiento, exámenes que creo que ya les publicaron, si no mal recuerdo, hoy sí ya les hicieron oficial la publicación de su calendario de exámenes, ¿cierto? Yo no Yo no lo he visto. No, licenciado. Todavía no. Bueno, pues es que en coordinación ya nos pasaron una, pero bueno, si no, pues hay que esperar que Decanatura lo apruebe, ¿verdad? Y sea oficial para ustedes. Pero probablemente pues estaremos trabajando nuestro examen parcial en la última semana de agosto o a más tardar en la primera de septiembre. Eso quiere decir que tenemos clases el día de hoy. El día lunes pues no tenemos clases porque es la feria, ¿verdad? Es el único feriado de la ciudad capital. Regresamos a clases entonces miércoles y posterior a ello pues tendríamos, según mis estimaciones, 2 clases más para agotar el contenido del primer examen parcial, ¿sí? Entonces yo les diré, ¿verdad? Bueno, hasta acá llegamos con nuestro primer contenido. Vamos a estar trabajando, en este caso, pues, de todo lo relacionado con el derecho procesal del trabajo hasta, en este caso, pues, llegar a las puertas de la demanda colectiva, ¿verdad? De lo que inicia el procedimiento judicial para ya en el segundo examen parcial, pues, ver las 2 fases judiciales de los conflictos colectivos y en la tercera parte del curso para los exámenes finales, pues ya ver la segunda instancia, algunas cuestiones muy específicas de la Ley de Regulación de Sindicalización y Huelga del Estado y el procedimiento de faltas en materia laboral. Y con eso, pues, estaríamos terminando el curso. Entonces, ahí estaba yo ayer precisamente organizando, ¿verdad?, las clases y más o menos cómo iremos trabajando este semestre. Entonces, todo va bien conforme a la planificación de inicio de curso, para que ustedes tengan, pues, agotado su programa de cursos y en este caso, pues, desarrollados todos los temas para cada uno de los parciales, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar primero, pues, con la grabación de la clase del día de hoy y segundo con la presentación. Habíamos trabajado en la clase del lunes lo que es la vía directa. Si alguien, pues, pudiera remembrarme, ¿verdad?, de qué va la vía directa, ¿quién puede plantear la vía directa
en un conflicto de carácter económico y social. ¿Se recuerdan ustedes que lo platicamos en la clase anterior? ¿Quién es el sujeto legitimado para plantear el arreglo directo en un conflicto de carácter económico y social? Lo trabajamos en la clase anterior, lo tienen ustedes ahí a la mano. El amigable componedor, ¿no? No, el amigable componedor es un sujeto que las partes, al momento de darle el aviso a la Inspección General del Trabajo, pueden requerir o no su apoyo y su acompañamiento para, en este caso, pues, mediar, ¿verdad? O para, en este caso, dirigir las distintas discusiones que se hagan alrededor de las condiciones de trabajo, pero específicamente en materia de derecho laboral en el sector privado, ¿verdad? Ya después veremos que en el sector público hay algunas diferenciaciones, pero específicamente por regla general, ¿quién es el que puede plantear el arreglo directo? El licenciado nos había dicho que eran los comités ad hoc, o también llamados grupos coaligados mediante convenio, y que era era de carácter extrajudicial, porque se llevaba pues anexo a la vía administrativa que llevamos. Y pues esto se daba porque eran problemas que urgían resolver. Necesitamos una solución inmediata para ello. Sí, pues claro, ¿no? Como dice acá el compañero, nosotros tenemos como una diferenciación, ¿verdad? En los conflictos de carácter económico y social, el arreglo directo, que el arreglo directo pues lo que busca es solucionar esas controversias, esas vicisitudes que surgen en determinados centros de trabajo, pero que en este caso pues no es planteado por el sindicato como tal, ya sea porque no existe una organización sindical o que los trabajadores son, en este caso, insuficientes para ese tipo de vía, ¿verdad? Pero ojo con esto, ¿verdad? Evidentemente, pues, si las partes acuerdan, en este caso, pues, la solución del conflicto, podrán así, pues, establecer un convenio de condiciones de trabajo. Este convenio, ¿se recuerdan ustedes en qué documento consta de conformidad con el Código de Trabajo? Pues claramente no va a constar en una sentencia, ¿no? Aristides dice acá, ¿verdad? Efectivamente, y Velvet igual, ¿verdad? La característica de este convenio es de que queda en acta, ¿sí? Y esta acta, una vez se realice el convenio, ¿de quién es responsabilidad enviarlo a la autoridad administrativa del trabajo? El patrono. Exactamente, y si no lo hace el patrono, también lo puede enviar el grupo coaligado. Sí, ¿Lo puede o no lo puede hacer? Sí puede. Sí lo puede hacer, ¿verdad? Sí, ¿Y qué es lo que verifica la Inspección General del Trabajo al recibir ese convenio de condiciones de trabajo? ¿Cuál es la función de la Inspección General del Trabajo? Lo vimos en la clase anterior. ¿Por qué se lo envío yo al...? Que no contrarían los derechos. Las disposiciones legales. que no tenga carácter retroactivo, licenciado. Exactamente, que no tenga, en este caso, un carácter retroactivo, que no contraríen algunas pues, disposiciones, ¿verdad? Legales de, en este caso, pues, del Código de Trabajo o algunos acuerdos a los que ya se habían logrado, ¿verdad? Alcanzar, logrado conseguir. Entonces, ese tipo de cuestiones es lo que nosotros verificamos con enviar a la autoridad administrativa del trabajo esta documentación, ¿no? Y bueno, y entonces con eso, pues, creo que tenemos bastante claro
¿no? Lo que vimos en la clase anterior. Evidentemente, pues estas diapositivas yo se las voy a estar compartiendo, pero en este caso, pues nos quedamos por acá, ¿no? Nos quedamos acá por el arreglo directo. Ya saben ustedes también que en este caso, pues una vez constituido, si bien esto es un tema de derecho laboral 2, una vez constituido, pues este grupo coaligado, de conformidad con el artículo 376 del Código de Trabajo, al dar aviso a la Inspección General, bueno, primeramente lo debe hacer en un plazo de 5 días, una vez constituido, y pues puede solicitar, ¿verdad?, la intervención de un amigable componedor. Esto del amigable componedor no es obligatorio, pero lo puede realizar. Y bueno, reflexionaba un poquito, ¿verdad?, en una pregunta que hizo un compañero al finalizar la clase, que es una reflexión también que con la que yo quiero iniciar la clase del día de hoy, es de que una de las debilidades de esta primera etapa de un conflicto de carácter económico y social, específicamente para los grupos coligados o comités ad hoc, es de que no gozan de inamovilidad los trabajadores que plantean esta fase inicial del conflicto de carácter económico y social, ¿no? Platicábamos también, ¿verdad?, que en la práctica, si bien pues no es una acción técnica, no es una acción pues evidentemente que sea algo que se esté utilizando bien el derecho, pero en la práctica algunos grupos coaligados tratan de irse directamente a la vía judicial, no para plantear el conflicto por la vía judicial, sino únicamente para lograr que un juez dicte prevenciones de inamovilidad, ¿no? Entonces, con esto, pues, las partes hasta cierto punto se garantizan un respeto a esa inamovilidad, y con eso, pues, logran y alcanzan hasta cierto punto, pues, un tiempo prudencial para la negociación de las condiciones de trabajo. Esto, pues, tiene dos resultados. Puede tener un resultado positivo para los trabajadores o puede tener un resultado negativo. Cuando existe, pues, un resultado positivo, evidentemente se logra suscribir en acta este convenio, pero cuando no se tiene un resultado positivo, pues entonces en este caso sí ya existe la necesidad de iniciar con la vía judicial a través de la conciliación, ¿sí? Pero esta vía judicial la veremos en la próxima clase, todavía no, porque para llegar a ello tenemos que preparar nuestra documentación, tenemos que preparar nuestro script para poder nosotros ya iniciar pues con la vía judicial, ¿no? En similares términos funciona también lo que se conoce como la vía directa, ¿sí? En este caso, pues ustedes pueden observar que la definición no varía mucho al respecto del arreglo directo, ¿sí? De igual forma, estamos tratando de una instancia de carácter extrajudicial y tiene como un presupuesto procesal. Y ojo ahí con esto, acá sí ya hay un requisito temporal de conformidad con el Código de Trabajo. Tiene como presupuesto o tiene como requisito que en un plazo de 30 días, tanto los trabajadores sindicalizados o los patronos sindicalizados, solo que no sé qué está pasando el día de hoy. Link dejó de compartir. Sí, eso estoy viendo, es que no sé qué está pasando con la presentación. Yo creo que está fallando ahorita acá el equipo. Bueno, se los comentaba, ¿no? En este caso, pues, a diferencia del arreglo directo, pueden observar ustedes que sí hay un plazo, ¿verdad? Hay un plazo perentorio, un plazo en el cual, pues, las partes deben, en este caso,
llegar a un convenio, llegar a una solución sobre las condiciones de trabajo que están discutiendo. Dos diferencias sustanciales con el arreglo directo. La primera es que efectivamente existe un lanzamiento, ¿no? Eso para llegar a este arreglo. Pero lo que nosotros estamos negociando en la vía directa de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 51 del Código de Trabajo es un pacto colectivo, ¿sí? ¿Qué era lo que estábamos negociando en el arreglo directo? Lo que vimos en la clase anterior. Convenios colectivos. Un convenio, ¿verdad? Ahorita nosotros acá ya estamos negociando un pacto colectivo. El pacto colectivo, pues vimos algunas diferencias en la clase anterior, pero básicamente donde nos debemos situar para nosotros comprender la vía directa es en ese artículo 51 del Código de Trabajo. Los trabajadores, ojo ahí, que aquí ya no es un grupo coaligado, aquí ya es un sindicato. Entonces, en este caso, el sindicato, ¿sí? El sindicato plantea, ¿sí? Plantea su objetivo. Este proyecto de pacto colectivo debe haber sido aprobado previamente por la asamblea del sindicato, porque la asamblea del sindicato va a ordenar dos cuestiones. Primero, va a plantear quién va a ser la comisión de negociación, ¿sí? La asamblea del sindicato designa y dice, bueno, yo quiero que fulano, mengano y sutano, parte de nuestro sindicato, integren esa comisión negociadora. La comisión negociadora. Y segundo, va a aprobar el proyecto de pacto colectivo, ya sea nuevo o ya sea pues una renovación, ¿verdad? Y pues plantean en la asamblea este tipo de documentos, ¿sí? Envían a la Inspección General del Trabajo este proyecto, este aviso de proyecto, y por conducto de ella le avisan a la contraparte que debe pues primero nombrar su comisión, ¿verdad? Miren ustedes, otra vez dejo de proyectar esta hoja, que debe nombrar su comisión y en este caso pues también se puede solicitar el acompañamiento de un amigable componedor, de hecho ese mismo artículo 51 lo trata, ¿no? Con la intervención de una autoridad administrativa, esta autoridad administrativa tiene ese rol de amigable componedor, ya sea que sea propiamente parte de la Inspección General del Trabajo o pueden nombrar a otro particular para que asuma esa figura de amigable componedor. Una vez pues asumida esta figura, las partes tienen un plazo de 30 días de una vez presentada la solicitud para negociar esto en la vía directa. ¿Sí? Ahora bien, puede existir en la negociación un acuerdo sobre determinados temas, ¿sí? Puede existir un arreglo sobre la totalidad del pacto o definitivamente pues hay una negativa en la negociación, ¿verdad? No hay ningún avance en este caso pues en las negociaciones. Y entonces aquí pues hay distintos pasos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la opción 1,
Siempre en la vía directa. Ustedes, directa. Pam, 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 pam. Tenemos acá en la vía directa la opción 1, que exista un acuerdo total. En ese caso, si llegara, pues, que es el escenario ideal, ¿verdad? Los trabajadores plantean su proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo, la autoridad administrativa, pues, notifica al patrono de este planteamiento, el patrono, pues, designa su comisión negociadora y llegan a un acuerdo para poder decidir y poder estar de acuerdo en cuáles son los términos de el pacto colectivo. Si existe un acuerdo en todos los puntos, entonces, de conformidad con el artículo 52 del Código de Trabajo, se deben compulsar el pacto colectivo en 3 ejemplares. ¿Sí? Estos 3 ejemplares, pues es uno para cada parte, ¿verdad? Trabajadores, patronos, y otro también para la Inspección General del Trabajo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la Inspección General del Trabajo o el Ministerio, ¿verdad? Porque, de hecho, si ustedes se dan cuenta, el artículo 52 habla del Ministerio de Trabajo. Yo justamente hace una semana tuve en mis manos un expediente bien curioso, bien interesante. En el cual, con respecto a los avisos de trabajo, pero el aviso de inamovilidad tenía sello de recibido de la Dirección Administrativa del Trabajo. Bueno, pues la parte patronal indicaba, ¿verdad?, que ellos pues podían despedir a los que estaban formando el sindicato porque no habían dado el aviso de forma correcta a la inspección. Solo acá en el chat están comentando un tema de la señal. No sé si tienen algún problema con mi audio, que se me entrecorta por muy pocos momentos, licenciado. Sí, se le entrecorta un poco, licenciado, pero es poco, pero sí. Va. Voy a tratar de, miren ustedes, otra vez, es que sí creo que andamos precarios hoy, en claro, con el tema del internet que otra vez me dejó de compartir. Ha de ser que en algún momento ha de perder señal de Wi-Fi uno de mis dispositivos y se baja. Y entonces hay que volverlo, sí, pero no se preocupen que de igual forma, pues la clase está quedando grabada y voy a tratar de ir un poquito más despacio entonces en las explicaciones para que el entrecortado no se sienta tanto, ¿ok? gracias, licenciado. Lick, perdone, Sí, claro, por favor. ¿usted sería tan amable de poner la diapositiva 9? Es que no copié los apuntes que usted hizo. Ah, no, es que la 9 es el final, pero espérame, ahorita se la voy a colocar, no tenga pena. Muchas gracias. Ahorita se la voy a colocar. Va, mire, pues si que usted se da cuenta, la 9 es fin. Yo ahorita agregué una diapositiva, ¿sí? Pero, Luis Ángel, adelante, por favor. Luis Ángel levantó la mano. Sí, levantó la mano, no sé si tiene alguna duda. Solo dame un segundo. Sí, mira, si te sigue dando problemas, trata de apagar tu videocámara, tal vez te ayude un poco con la señal. Sí, puede ser, ¿verdad? Puede ser de que esa sea una solución. Ustedes me van diciendo cómo vamos. Bueno, entonces, recapitulando, ¿verdad? Tenemos pues un acuerdo total, enviamos un aviso al Ministerio de Trabajo o a la Autoridad Administrativa del Trabajo, una copia de este pacto y en este caso pues la autoridad procede al estudio, ¿verdad?, de este pacto colectivo y si se ajusta a las leyes y reglamentos del trabajo y no contraviene ninguna norma, pues lo homologa
y adquiere naturaleza de ley profesional, ¿sí? Este es el primer escenario, ¿sí? Es el primer escenario de la vía directa, donde idealmente en la negociación colectiva se alcanza un acuerdo, pero también siempre en la vía directa puede existir otro escenario, ¿sí? Otro escenario que consiste en que no hay acuerdo. Este acuerdo infructuoso que no se alcanza puede ser en la totalidad o puede ser en partes del pacto, ¿sí? De la propuesta de pacto. Entonces, en este caso, las partes tienen la facultad de conformidad con el artículo 51 del Código de Trabajo de iniciar la vía judicial, ¿sí? Entonces, si no existe un acuerdo en esta vía directa, las partes pueden iniciar la vía judicial. Y una vez pues se ha vencido este plazo de 30 días que establece el artículo 51 del Código de Trabajo. Sobre esto, yo les tengo acá un documento que quisiera proyectarles. Igual se los voy a compartir en su Classroom para que ustedes vean un poquito de qué va esto, ¿no? ¿De qué va? El funcionamiento de este tipo de cuestiones, ¿sí? Porque en este caso, pues es bastante común, ¿no? Que las partes, pues, no lleguen a un acuerdo en su negociación colectiva y que exista la necesidad de poder, en este caso, pues, iniciar con la vía judicial. Antes de esto, pues les proyecto, ¿verdad? Este es un ejemplo, un modelo. Ojo ahí que con los documentos que les voy compartiendo, pues evidentemente habrá una parte práctica en el examen. Entonces, sí les recomiendo que le pongan bastante atención a este tipo de documentos porque algunos, pues no específicamente el documento, ¿verdad? No le voy a preguntar nombres del ejemplo, pero en el examen no descarto colocar una parte práctica donde ustedes tengan que redactar alguno de estos que les estoy presentando, ¿no? Pero en resumen, es un aviso a la Inspección General del Trabajo sobre el proyecto de pacto de condiciones de trabajo y el inicio de la vía directa, ¿sí? Pueden ver ustedes, en este caso, desde acá el inicio, pueden ustedes observar el sello de recibido, ¿verdad? Por la Dirección General del Trabajo. Va dirigido a la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Las partes se deben identificar, si ustedes se dan cuenta, son 3 personas. Y vean ustedes que estas 3 personas manifiestan haber sido electos como comisión negociadora en la Asamblea General Extraordinaria del sindicato, ¿sí? Y ojo también con esto, observen ustedes que este sindicato optó también por que esa comisión negociadora en la Asamblea General Extraordinaria sean miembros de su comité ejecutivo del Sindicato Nacional. ¿Por qué creen que este sindicato tomó esta decisión? Creo que lo puedo hacer un poco más grande ustedes, pero ¿por qué creen ustedes que... Para evitar, no por la inmovilidad. Perdón. Ajá. Pues efectivamente, ¿verdad? Como se los había platicado, aquí ya está un poquito más grande, ¿ven?
pues efectivamente, ¿verdad? En la práctica, los sindicatos deciden nombrar a los miembros de su comité ejecutivo porque precisamente gozan de esa garantía de inamovilidad que pues evidentemente les da un mejor margen y una mejor presentación en su negociación. ¿Cómo acreditan ellos la calidad con la que actúan? Pues ya lo vimos hace 2 clases, pero no está de más recordar con un documento de la vida real, ¿no? Primero, pues se presenta una certificación del acta de la Asamblea General Extraordinaria con su fecha, el lugar donde fue faccionado, ¿sí? Y en este caso, pues en esta asamblea, ¿verdad? Es donde a ellos se les designa como miembros de la comisión negociadora, pero también en esta asamblea se debe aprobar las bases del proyecto del convenio de pacto colectivo de condiciones de trabajo y también cuáles son las facultades de la comisión negociadora. La comisión negociadora puede tener, y ojo con esto, puede tener 2 facultades. La primera es absoluta, ¿sí? O sea, ellos tienen la facultad de negociar todos y cada uno de los puntos. La segunda es relativa o es, pues en este caso, no absoluta, ¿verdad? Donde la asamblea se reserva ciertos derechos de refrendar el acuerdo alcanzado por la comisión negociadora en determinados puntos que sean de su interés, ¿verdad? Y con lo segundo que acredita, o el documento que, aparte de esa acta que contiene estos 2 puntos, el nombramiento de la comisión negociadora, el proyecto de pacto, aunado a las facultades de negociación, en también acompaña a este documento la certificación o la constancia de la personería jurídica y de la personalidad jurídica y la existencia de este sindicato, ¿no? En este caso, pues, corresponde al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Coordinación Ejecutiva. Actúan bajo el auxilio de un abogado. Este auxilio de un abogado es opcional u obligatorio en esta fase de conformidad con los principios que vimos al inicio de la clase. ¿Es opcional o es obligatorio el auxilio de un abogado? Es obligatorio. ¿En esta fase extrajudicial? No, licenciado. No, en la extrajudicial no, en la judicial sí. En la judicial sí, ¿verdad? Pero en la parte extrajudicial no es obligatorio, es opcional, ¿sí? Pueden actuar bajo el auxilio de un abogado, pero es opcional. Recuérdense que ahorita todavía estamos en la fase de negociación colectiva de una vía directa, no estamos todavía en la fase judicial, ¿sí? Aquí estoy viendo que alguien está levantando la mano. Sergio, adelante. Buenas noches, licenciado. Con una consulta. Usted hablaba de las capacidades que le eran asignado a los negociadores del pacto colectivo. Hablaba de una absoluta y de una relativa, digámoslo desde ese punto de vista. Yo, en mi experiencia, porque en mi trabajo donde yo trabajo están negociando cabalmente ahora el pacto colectivo, y esa es mi duda que me queda. Aunque tengan la absoluta, de todos modos, al negociar ellos el pacto colectivo, debe la asamblea aprobar lo que ellos negociaron, ¿o no? Claro, mire, en este caso, como le digo, ¿verdad? Todo depende, ¿verdad? La mayoría de sindicatos en la práctica obviamente se reservan el derecho de aprobar ciertos puntos o la totalidad de los puntos del pacto colectivo. ¿Me escuchan ahí? Sí, se le escucha. Sí, licenciado, se le escucha bien. Claro, pues bueno, ¿verdad? Como se los comentaba, en este caso, pues la negociación de este tipo, en la práctica, pues la mayoría de sindicatos, si no es que todos, se reserva
la facultad de la Asamblea General de aprobar el pacto colectivo, ¿no? Porque tiene, pues, efectos para todas y todos, ¿sí? Pero al final, pues, los que tienen la representación, los que tienen la personería, son esta comisión negociadora del pacto colectivo, ¿ok? Pero no existe un artículo como tal que obligue a qué forma deben adoptar estas comisiones negociadoras o qué facultades tienen, ¿ok? Gracias, licenciado. Bueno, entonces avanzamos, ¿verdad? Ustedes pues ya tienen en cuarto año una experiencia en conocer memoriales, lugar para recibir notificaciones, motivo de la comparecencia, ¿verdad? Porque en este caso, como bien lo dice el artículo 51 del Código de Trabajo, se presenta la solicitud ante la autoridad administrativa del trabajo para que ellos le hagan llegar a su patrón, ¿sí? El proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo a negociar, ¿sí? Y aquí hay dos opciones. Vean ustedes, no se reservan ninguna de las, no se reservan o no se casan con una. O hacen la vía directa directamente ellos, o en este caso, pues, se reservan también el derecho, ¿verdad?, de solicitar el apoyo de la autoridad administrativa o de un amigable componedor para la negociación de este pacto colectivo, ¿ok? De este pacto colectivo, pero siempre se hace en la vía directa y se establece un lugar para recibir notificaciones del patrón, ¿sí? Pueden ustedes ver acá, pues, en la relación de hechos, ¿verdad? Se hace una relación de hechos respecto a la existencia del sindicato, que eso es todo lo que hemos venido platicando, ¿verdad? Y las distintas certificaciones de la inscripción hacen referencia, vean ustedes, a la Asamblea General Extraordinaria, donde se aprueba primero el proyecto de pacto de colectivo de condiciones de trabajo a ser negociado por la parte patronal, se designó a la comisión negociadora del pacto colectivo de condiciones de trabajo aprobado y a los miembros del comité ejecutivo que nos van a representar, ¿sí? Y en este caso, vea usted aquí, Sergio, cómo este sindicato les otorga plenas facultades para negociar. Porque dicen esto, que representarán a la organización sindical en todo lo relacionado a la presentación del pacto colectivo de condiciones de trabajo, así como en los demás asuntos, gestiones, procesos o causas conexas en que tenga interés la organización sindical, otorgándoles representación legal y amplias facultades para celebrar, aprobar y suscribir, en definitiva, el proyecto del pacto colectivo de condiciones de trabajo, así como para aprobar cualesquiera tipo de arreglos, parciales o totales, a que pudieran arribar con la parte empleadora, ¿sí? Se hace constar, pues, la forma de la autorización de la asamblea, debidamente, pues, certificada, ¿verdad? Con el secretario del comité ejecutivo. Y en este caso, pues bueno, como es una entidad del Estado, sí hay que hacer referencia a estos artículos que ya veremos en próximas clases, y se hace llegar, ¿verdad?, el proyecto a la autoridad para que ésta se comunique con la entidad patronal, ya lo verán ustedes, se lo voy a subir en Classroom esta noche, para que, pues, en este caso se sirva bien el patrono en nombrar a su comisión negociadora y así, pues, poder ellos iniciar, ¿verdad?, con la negociación que corresponda del pacto colectivo en el plazo establecido. ¿Ok? Como les digo, es un documento que sí les solicito que presten atención, porque ustedes ahí pueden ver que todo lo teórico que hemos estado platicando al respecto de personería, las diferencias entre arreglo directo y vía directa, los fundamentos legales, ¿sí? Todo en la práctica se materializa. Después, esta es la copia de todo el expediente de este
conflicto colectivo, a ustedes que llegó hasta segunda instancia, y lo vamos a ir conociendo a lo largo de este semestre. Pero, pues, por el mismo plazo que existe para negociar, se suscriben actas sucesivas de negociación colectiva, ¿sí? En este caso, pues, es el acta número 6, ¿verdad? Todo, pues, debidamente firmado, ¿verdad? Por las partes que intervienen. Y en este caso, pues, pueden ver ustedes acá, primero, pues, la comparecencia, ¿verdad? La comparecencia de primero, pues, la parte patronal, ¿sí? En este caso, la parte patronal, pues, cuando es el Estado, tiene que nombrar a la comisión negociadora, y acá lo pueden ver ustedes, voy a tratar de hacerlo un poco más grande, a través de una resolución administrativa, ¿sí? Emitida, pues, por la autoridad, ¿verdad? Luego, en este caso, pues, comparecen los 3 representantes del sindicato y, pues, inician la negociación, ¿verdad? Ustedes, en este caso, vean ustedes que se está negociando un pacto colectivo y en este caso se les informa en el punto primero a la comisión negociadora sindical que la parte patronal pues no aprueba, ¿verdad? Puede ser que estén de acuerdo con los demás, pero el artículo 17 del capítulo 2 dice la autoridad patronal que no la aprueba, ¿sí? Y la totalidad del capítulo 3, denominado Derechos y Garantías de Asociación y Actividad Sindical, ¿sí? En este caso, pues, la parte patronal manifiesta su postura. En el segundo punto, la comisión negociadora sindical dice que el contenido de ese artículo 17 para ellos es indispensable, ¿sí? Para ellos es indispensable y pueden ver ustedes en esta acta, que se la voy a compartir también, ¿verdad? Cómo es el juego de la negociación, cómo van negociando las partes. Vean ustedes que la Comisión Negociadora Sindical dice que ellos renunciaron al requerimiento de vehículo, combustible y transporte para la relación de comisiones sindicales, o sea que ceden ellos una parte, pero la parte patronal no está cediendo en lo que ellos pretenden. Y en este caso, pues, lo que a mí me interesa es que vean ustedes el punto cuarto y el punto quinto, donde indican ellos, ¿verdad? Que una vez pues superada la situación, se suspendió la sesión y pues en este caso, después de esa suspensión, la autoridad accedió al contenido del capítulo 3, ¿sí? Pero no hace mención al artículo 17 del capítulo 2, o sea que la autoridad pues no aprueba el contenido de ese artículo 17, sí aprueba lo otro. Y en este caso pues la Comisión Negociadora Sindical ya no establece fecha para realizar su próxima sesión. Y pues que hasta que la autoridad patronal no acepte el artículo 17 de este capítulo segundo del Pacto Colectivo de Negociación, no se les vuelva a convocar para negociar, ¿sí? Esto pues ya denota una actitud en la cual pues está rompiendo las condiciones de negociación y que efectivamente después la parte sindical pues planteó la demanda colectiva para iniciar la fase judicial y pues con todos estos antecedentes les sirve a los jueces de trabajo y previsión social y al Tribunal de Conciliación y posterior al Tribunal de Arbitraje para ver en qué puntos sí habían llegado a acuerdo las partes y en qué puntos definitivamente fueron la discordia y no llegaron a acuerdos, ¿ok? Estos documentos, como les digo, es muy importante que les den lectura, que los impriman, que los puedan tener ahí como un material de apoyo, toda vez de que pueden ver ustedes ya en la práctica cómo se materializa todos estos esquemas y todas estas presentaciones teóricas que estamos platicando para su correcta utilización, ¿no? Su correcta utilización
en la práctica, ¿sí? Yo les consulto en estos momentos. ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud sobre lo que platicamos el día de hoy? Licenciado, esto yo creo que va más adelante. Cuando no se llega, le voy a poner el caso, que es lo que yo estoy viendo ahorita y con lo que yo estoy comparando, digámoslo así, mentalmente. Ajá, claro. Yo pertenezco al Congreso de la República. En el Congreso de la República están bajo una negociación del pacto colectivo. La comisión que estaba formada por ciertos diputados, solo un diputado no firmó el convenio del pacto colectivo de trabajo. Y entonces se fueron a la vía judicial porque se pasaron los 30 días. Ahora, mi duda es, ¿el juez en algún momento puede obligar a que se aprueben esos puntos que quedaron pendientes, como pasó ahorita con el convenio que usted presenta de la SEP? Sí, de hecho, no es que el juez pueda, es que en este caso no es el juez, sino recuérdese que es primero el Tribunal de Conciliación hace recomendaciones. Entonces, ya lo vamos a ver en las próximas clases, ¿verdad? El Tribunal de Conciliación recomienda. Y las partes dicen, bueno, ¿sabes qué? Está bien, suscribamos el pacto. Y lo suscriben, ¿sí? Pero si no llegan a un acuerdo, entonces el que sí tiene facultades coercitivas es el Tribunal de Arbitraje. Ellos no es que van a obligar a firmar al que no quiere firmar el pacto, no. Simplemente el Tribunal de Arbitraje dice, bueno, este va a ser el pacto y va a ser obligatorio para ambas partes. Punto, se acabó. Entonces, ellos sí son los que tienen, es hasta el Tribunal de Arbitraje donde se ven estas facultades ya coercitivas en los conflictos económicos y sociales que veremos más adelante, ¿ok? Pero sí, o sea, al final, si una parte no quiere firmar, pues judicialmente se puede aprobar el pacto y es vinculante para ambas partes, ¿ok? Pero puede también entonces, en este caso, decir, bueno, entonces se saca el artículo 3, le pongo por ejemplo, y se aprueba sin el artículo 3 porque no se tienen las capacidades o algo por el estilo, ¿verdad? Sí, el tribunal arbitral tiene, y lo vamos a ver más adelante, tiene facultades amplias para evaluar toda la negociación colectiva y establecer cuál es el punto de equilibrio entre las partes y dictar su laudo arbitral estableciendo cuál debe ser el pacto colectivo, que esto colectivo lo emite el tribunal arbitral, pues se hacen todos los pasos de homologación y si alguna de las partes no está de acuerdo, pues puede apelar, ¿verdad? Ante las salas de trabajo y previsión social. Y si la sala pues dice algo, ahí ya hay, en este caso pues ahí sí ya se agotaron todas las vías ordinarias judiciales, les quedará el amparo, pero es muy difícil que en materia laboral el amparo prospere cuando ya hay dos resoluciones ordinarias en un mismo sentido, o en este caso es muy difícil que en materia laboral entre a revisar un tribunal de amparo una sentencia laboral, a menos de que se haya vulnerado flagrantemente derechos incluso de los trabajadores, ¿no? Gracias, licenciado. Perfecto, bueno, entonces si no tenemos alguna otra duda, compañeros, ha sido un gusto, compañeras y compañeros, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes esta noche. Disfruten su descanso el próximo lunes, si van a salir con mucho cuidado, ya vieron ustedes que hay otro tipo de enfermedades ahí que vale la pena que siempre tomen sus precauciones, ¿verdad? Y nos veríamos el próximo miércoles, ¿ok? Gracias, licenciado. Feliz noche. Buen descanso para usted también. Muy buenas noches. Qué placer. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, licenciado.